Vamos a mirar lo que es una función cuadrática, su forma y sus elementos. La función cuadrática es de la forma f de x igual a ax a la 2 más bx más c, con a diferente de 0. A, b y c son números reales y su gráfica es una curva que se llama parábola. F de x es lo mismo que decir y significa que y depende de x o que y es función de x. Esto no es una multiplicación, es para indicar que el valor que vayamos a obtener de y va a depender de la variable x. X es la variable independiente y y es la variable dependiente. Si en la ecuación f de x igual a x a la 2 más bx más c, a es positivo, es decir, es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia arriba. Entonces vamos a tener una curva de esta forma en cualquier lugar del plano, ¿sí? Y hablamos de que la concavidad es hacia arriba, a es mayor que 0, o que la concavidad es positiva. En el caso de que A sea un número negativo, es decir, de que A sea menor que 0, la parábola va a abrir hacia abajo, ¿sí? Si abre hacia abajo, entonces vamos a hablar de una concavidad hacia abajo o de una concavidad negativa. En este caso, la parábola tiene un punto acá que se va a llamar un mínimo, y en este caso la parábola tiene un punto acá que se llama máximo. Esos puntos son los que en la parábola se llaman vértice de la parábola, el valor mínimo en este caso y el valor máximo en este caso. Bueno, los elementos de la función cuadrática, dentro de los elementos vamos a mirar el corte con el eje Y, o este valor de C es el mismo, es el corte con el eje Y, y se obtiene cuando x vale 0. Si x vale 0, me anula este término y me anula este término y solo queda C, que sería el corte con Y, que es 0,C. El vértice de la parábola, como les decía, puede ser el valor mínimo o el valor máximo de la parábola. Y está dado por vértice igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a igual a hk. Esto es un punto en la gráfica, es un punto de coordenadas xy, es decir, para hallar el vértice de la parábola, entonces hacemos x igual a menos b sobre 2a. Y después de obtener este valor, lo reemplazamos en la función y obtenemos el valor de y, que lo van a llamar k, y x lo van a llamar h. Ese es el vértice de la parábola. El eje de simetría es una recta, acá está eje de simetría, es una recta que divide a la parábola en dos partes iguales y su ecuación es x menos b sobre 2a. Este es el valor de x en el vértice y también lo denominan con la letra h. Y también es el eje de simetría, pasa por acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, el eje de simetría es x igual a 4, ¿sí? Pasa por esta línea, pasa por x igual a 4. Bueno, jóvenes, acá entonces miramos que el vértice en esta parábola es 2, menos 4, perdón, 4, menos 4, el corte con y es 0,12 y el eje de simetría es x igual a 4. Los cortes con el eje x de la función se obtienen al resolver una ecuación cuadrática, es decir, le damos aquí el valor de y0 y me queda una ecuación cuadrática. Ax a la 2 más bx más c igual a 0 y se desarrolla la ecuación y se obtiene el valor de los puntos que aparecen acá. 2, x igual a 2 y en este caso x igual a 6. ¿Cómo se obtienen? Resolviendo la ecuación cuadrática por alguna de las formas de las que ya hemos visto. Esos son los elementos de la parábola, ¿sí? Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, jóvenes, vamos a realizar el ejemplo de hallar los elementos y graficar una función cuadrática. Entonces dice, halle la concavidad, el corte con el eje Y, los cortes con el eje X y el eje de simetría, el vértice
y elabore la gráfica de la función cuadrática f de x igual a x a la 2 más 2x menos 8. Recuerden que f de x también es lo mismo que decir y igual a f de x. Entonces, lo primero que hacemos es identificar en la función los valores de a, b y c. Entonces, a vale 1, b vale 2 y c vale menos 8. De acá observamos que a es un 1, es un número positivo, es decir, es mayor que 0. Luego la concavidad hacia arriba es una concavidad positiva. La parábola va a ir hacia arriba, lo que quiere decir que el vértice va a ser un mínimo. El valor de C, que es el término independiente, es menos 8. Ese me indica el corte con el eje Y. Quiere decir que la parábola va a pasar por el punto 0, menos 8. Ahora, para hallar los cortes con el eje X, se hace Y, que es lo mismo de f de x, igual a 0. Es decir, en esta ecuación vamos a reemplazar f de x por 0. Cuando hacemos eso, nos queda una ecuación cuadrática. Entonces, para hallar los cortes, resolvemos la ecuación cuadrática. Como ya está ordenado, la vamos a factorizar. Entonces, como el valor de a es 1, lo voy a hacer directamente. Entonces, colocamos acá x, buscamos dos números que multiplican nos den menos 8, entonces serían 4 y menos 2, y cuya suma algebraica sea 2. 4 menos 2 me da 2. Igualamos cada factor a 0, entonces x más 4 igual a 0, despejamos y nos queda que x es igual a menos 4. El segundo factor, x menos 2. X menos 2 igual a 0, entonces nos queda que x es igual a 2. Estos son dos puntos en el plano cartesiano que se forman así. Entonces queda 2,0 y menos 4,0. Estos son los puntos de corte con el eje X de la parábola o de la función cuadrática. Tenemos un punto que es el corte con el eje Y y los dos puntos que son los cortes con el eje X. Ahora vamos a hallar su eje de simetría. Su eje de simetría lo hallamos mediante la expresión x igual a menos b sobre 2a. Ya teniendo los valores de a y de b, los reemplazamos en esta ecuación. Entonces nos queda que x es igual a menos 2, porque b vale 2, entonces me queda menos 2 sobre 2 por a, que vale 1. Me queda menos 2 sobre 2 y eso nos da menos 1. Luego el eje de simetría es x igual a menos 1, es una línea que va a ir la parábola en dos partes iguales y además va a ser el valor de x en el vértice. Vamos a hallar el vértice de la parábola, entonces el vértice va a ser igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Como menos b sobre 2a nos dio menos 1, entonces nos queda que el vértice es menos 1, f de menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la ecuación que nos dan vamos a reemplazar x por menos 1 si obtenemos el valor de y en el vértice. Entonces nos queda f de menos 1 va a ser igual menos 1 elevado a la 2 más 2 por menos 1 menos 8. Ese valor nos da f de menos 1 nos da menos 1 a la 2 es 1, 2 por menos 1 nos da menos 2, menos 8. Hacemos la operación, en este caso tengo dos negativos, los sumo y me queda 1 menos 10, me da igual a menos 9. Luego f de menos 1 es menos 9. Lo que quiere decir que el vértice de la parábola es menos 1, menos 9. Su vértice es un mínimo, ¿por qué? Porque la parábola va a abrir hacia arriba. Después de eso, entonces vamos a localizar, dibujamos el plano y localizamos los elementos que hemos hallado. Dibujamos el plano cartesiano, ubicamos el corte, que es 0, menos 8, ubicamos el vértice, que nos dio menos 1,9, son puros puntos. Ubicamos el corte con x, que nos dio menos 4,01 y el otro nos dio 2,0. Este punto, esta línea, perdón, antes de eso, la línea, este es el eje de simetría que va a pasar por el vértice y me indica que al lado y lado deben estar los puntos a la misma distancia. Entonces yo tengo 0, menos 8 a una unidad de distancia, al otro lado debe aparecer otro punto, ¿sí? Entonces ubicamos el punto menos 2, menos 8. Dice, este punto se obtiene reflejando con respecto al eje de simetría el corte con el eje Y. Entonces siempre se puede obtener otro punto. Observen que acá
los cortes están equidistantes, es decir, están a la misma distancia, miren. 1, 2 y 3 unidades, 1, 2 y 3 unidades. ¿Listo? Vamos a hallar otro de la parábola. Hallemos otro valor de la parábola. Entonces vamos a coger el valor de x igual a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Eso lo cogí al lado derecho del vértice. Lo reemplazamos en la función. Esta función reemplazamos todos los puntos, todas las x por 1. Entonces me queda 1 a la 2 más 2 por 1 menos 8. Al hacer la operación nos queda 1 más 2 menos 8, esto nos da menos 5. Luego se forma el punto 1, menos 5. Y es 5, entonces me queda el punto 1, menos 5. Se ubica en el plano y se refleja con respecto al eje de simetría para obtener el otro punto de la parábola. Y trazamos la parábola y nos queda de esta forma. Vértice, el corte reflejado, el punto que acabamos de hallar, 1, menos 5, se refleja a la misma distancia 1 y 2, 1 y 2, aparece otro punto, y se traza la curva. Esa es una parábola que abre hacia arriba. El punto del vértice es un mínimo. ¿Listo? Eso es todo, jóvenes. Gracias.